Imagina llegar a tu casa y encontrar a la persona en la que más confiabas, riendo y coqueteando con alguien que no conoces, mientras todo lo que conocías se desmorona frente a tus ojos. Así fue como descubrí la verdad. El viernes pasado, María me mencionó que tenía planeada una pequeña reunión con algunos compañeros de trabajo. No es nada del otro mundo, me dijo, con su tono relajado y casual, como si fuera una noche más. Prácticamente me empujó fuera de la casa, sugiriéndome que pasara la noche en casa de Tomás. Normalmente, no habría pensado dos veces en eso, pero esa noche algo no me cuadraba. No sabía exactamente qué era, pero tenía esa sensación incómoda en el estómago, como un mal presentimiento. Así que decidí poner fin a mi noche y regresar a casa. Pensé en dar una vuelta, tal vez recoger algo que hubiera olvidado, y ver cómo iba esa reunión tranquila. Pero cuando me acerqué a nuestro edificio, algo en el aire me indicó que las cosas no estaban bien. Los coches estaban estacionados por toda la calle, demasiados para una simple reunión. Al entrar, lo primero que me impactó fue la música. No era un sonido suave de fondo, como para una noche relajada, era fuerte, retumbando en las paredes, como si fuera una fiesta de verdad. La casa estaba llena de gente que no conocía, con copas en las manos, riendo y conversando como si estuvieran en su propia casa. Y fue entonces cuando la vi. Estaba cerca de la cocina, conversando con un tipo que no reconocía, alto, atlético, demasiado cerca de ella, con la mano descansando sobre su espalda. Ella no me vio de inmediato, estaba completamente absorbida en lo que él le decía. Pero fue la manera en que lo miraba, como su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia él, lo que me provocó un nudo en el estómago. Esto no podía ser correcto. Ella me había dicho que solo iba a ser una noche tranquila con algunos amigos. Y ahora, ahí estaba ella, transformando lo que parecía ser una reunión sencilla en algo mucho más grande. Me quedé en la puerta por un momento, paralizado, tratando de entender lo que veía. María no me había notado aún, tan concentrada en su conversación con ese tipo, casi pegada a él. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando procesar lo que estaba viendo, las risas, la forma en que ella inclinaba la cabeza, dejando que su mano descansara sobre su espalda, como si fuera algo completamente normal entre ellos. Era una intimidad que nunca había visto entre ella y alguien que llamara amigo. Un nudo se formó en mi estómago, apretándose cada vez más, hasta sentir que me faltaba el aire. Un par de compañeros de trabajo trajeron a algunos amigos. No pensaba que fuera a ser algo tan grande. Mi mirada se desvió hacia el tipo, y sentí como la ira comenzaba a subir por mi garganta. ¿Y esto qué es? Apenas logré mantener la calma. María dudó por un momento. Oh, él es José. Es un amigo de la oficina, dijo ella. Solo un amigo del trabajo, ¿eh? Pero la forma en que estaban de pie y como ella lo miraba, definitivamente no daba esa impresión. Algo no encajaba, estaba claro. No podía quitar los ojos de encima de ellos. José no parecía ni un poco incómodo. Al contrario, estaba completamente relajado, como si estuviera en su propia casa, parado tan cerca de mi esposa. Ese malestar en mi estómago solo empeoraba. No estaba comprando su historia, no esta vez. Un amigo del trabajo, repetí, dejando las palabras caer con un tono más afilado, como si fuera una amenaza silenciosa. Fijé mi mirada en José, sintiendo como mis puños se apretaban. Parece que se sienten demasiado cómodos para ser solo compañeros de trabajo, le dije. José levantó una ceja, sin mostrar ni un atisbo de incomodidad. Lentamente, tomó un sorbo de su bebida, sonriendo como si todo fuera absolutamente normal. Nos llevamos bien todos en la oficina, respondió, como si estuviera diciendo lo más natural del mundo. María se movió incómoda a su lado, lanzándole una mirada rápida, casi como si en silencio estuviera pidiendo que dejara de hablar. Pero ya era demasiado tarde. Mi mente estaba adelantada, conectando las piezas del rompecabezas. Me di cuenta de cómo ella se había acercado a él, casi como si estuviera intentando alejarse de mí. Oh, sí, dije, sin apartar los ojos de ella. Parece que ustedes dos se llevan muy bien. Su rostro se endureció al instante. Luis, en serio, basta ya. Estás siendo ridículo, dijo ella. Es solo una fiesta, ¿de acuerdo? No está pasando nada. Se rió,
Pero fue una risa vacía, forzada. Me acerqué un poco más, bajando la voz solo lo suficiente para que ella fuera la única que pudiera escucharme. Si no está pasando nada, ¿por qué estás tan nerviosa?, le pregunté. Parpadeó, claramente sorprendida. Su fachada se desmoronó por un segundo. Se mordió el labio y desvió la mirada, y pude sentir que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Y entonces ocurrió. Ella miró a José, solo por un segundo, pero fue suficiente. La mirada que intercambiaron no fue ni casual ni amistosa. Había algo más en esa mirada, algo que había estado ausente entre nosotros durante mucho tiempo. Fue en ese momento cuando supe la verdad. No era solo una idea que rondaba mi mente. Algo realmente estaba pasando. María vio que lo había entendido, que las piezas finalmente encajaban, y su postura cambió de inmediato. Se volvió más defensiva, como si supiera que no tenía salida. Abrió la boca, probablemente para lanzar más mentiras, pero esta vez no iba a dejar que me engañara. ¿Cuánto tiempo, María?, le pregunté, mi voz cortando el bullicio que nos rodeaba. Sus ojos se agrandaron, y por un instante, vi el pánico reflejado en su mirada. Él seguía allí, observando. Podía sentir la tensión palpable entre ellos, densa e imposible de ignorar. Era como si estuviera esperando a que ella lo manejara, que mintiera una vez más. No sé de qué estás hablando, tartamudeó, su voz temblando. ¿Estás exagerando, Luis? No hay nada. No, la interrumpí, levantando la voz. Vi cómo lo miraste. No te quedes ahí y me digas que no pasa nada. Abrió la boca de nuevo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sus ojos volvieron a José, y ahí estaba, la culpa, tan clara como el sol. No era solo una mirada rápida. Era algo genuino. Me acerqué más, mirándola fijamente a los ojos. ¿Cuánto tiempo?, le insistí, con los puños apretados. ¿Crees que soy un tonto? ¿Cuánto tiempo has estado escondiéndote? La cara de María se puso pálida, y la máscara de calma que llevaba se rompió por fin. Estaba atrapada, acorralada, y por primera vez esa noche, no tuvo una respuesta rápida. Ya no había excusa fácil. Podía sentir el calor de la ira acumulándose en mi pecho, la traición mezclada con un furioso resentimiento. Me prometiste, susurré, mi voz temblando. Me dijeron que esto era solo una pequeña reunión. Pero esto no es solo una fiesta, ¿verdad?, pregunté. ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? Ella tragó con dificultad, apartando la mirada, y en ese momento me di cuenta de que la verdad era aún peor de lo que imaginaba. María estaba ahí, mirando entre José y yo, su rostro tan pálido como si estuviera buscando una manera de escapar. Pero no había forma de huir. No iba a dejarlo pasar hasta obtener la verdad. Finalmente, respiró hondo, temblando, y su voz se convirtió en un susurro. Pocos meses. Mi corazón se hundió. Meses, repetí, casi sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Hace meses que me has estado ocultando esto? Se quedó en silencio, mirando al suelo, sin atreverse a mirarme a los ojos. La habitación parecía volverse más pequeña, el aire se volvía denso, casi insoportable. A lo lejos, los ruidos de la fiesta seguían, pero ahora sonaban lejanos, como si estuviera atrapado en una pesadilla. La magnitud de lo que acababa de admitir me golpeó como un muro de ladrillos. Me giré hacia José, que había estado observando en silencio, su rostro irritantemente tranquilo, como si nada de esto fuera relevante. Ya no podía soportarlo más. ¿Sabías que ella estaba casada?, le gruñí, avanzando hacia él. ¿Sabías de mí, eh? Y no te importó, ¿verdad? Él simplemente se encogió de hombros, con un tono sorprendentemente relajado. Mira, hombre, no fue algo tan profundo. Pablo y yo solo estábamos divirtiéndonos, nada serio. ¿Divirtiéndonos? Esa palabra me descontroló. Mi sangre comenzó a hervir por la total falta de respeto, no solo de él, sino también de ella. Esto no era un juego, no era una aventura sin importancia, esto era mi matrimonio, mi vida. Y para ellos, solo era diversión. Volví a mirar a María, mi voz temblando de ira. ¿Por esto tiraste todo? ¿Unos meses de diversión?
¿Me traicionaste por esto? Ella vaciló, pero no lo suficiente. Todavía se aferraba a algo de negación, buscando excusas. Luis, no quería que llegara tan lejos, tartamudeó, su voz temblando. Nunca se supuso que fuera serio. No quería hacerte daño. Ya era demasiado tarde para eso. El daño ya estaba hecho, y no había forma de arreglarlo. Sus patéticas excusas solo echaban más leña al fuego que ardía dentro de mí. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿No se suponía que no fuera serio? La forma en que intentaba restarle importancia, distorsionar lo que había sucedido, solo me hacía enfurecer más. No solo había roto mi confianza, la había destrozado por completo. Y ahora, allí frente a mí, ni siquiera podía admitir el desastre que había causado. No es serio, escupí, mi voz llena de rabia. Me has estado engañando durante meses con este tipo, y dices que no es serio. ¿Qué, vas a borrarlo de tu memoria? Su rostro se tensó, y por un momento, vi una chispa de culpa, tal vez arrepentimiento. Pero fue tan fugaz que pronto se reemplazó por frustración. Luis, nunca quise que terminara así, suplicó, casi desesperada. Pero últimamente has estado tan distante, tan metido en tu propio mundo. Me sentí invisible. Mi estómago se retorció por la manipulación en sus palabras. Estaba intentando darle la vuelta a todo, como si su traición de alguna manera fuera culpa mía, como si yo la hubiera empujado a hacerlo. ¿Esa es tu excusa?, le respondí. ¿Te sentías descuidada, entonces, en vez de hablar conmigo, fuiste a buscar consuelo con otro? ¿Esa es tu justificación? Ella no contestó. El silencio se instaló entre nosotros, denso, lleno de todo lo que no dijimos. Volví a mirar a José, que seguía ahí, con una sonrisa satisfecha en su rostro. Pero él no era el verdadero problema aquí. Ella lo era. Ella permitió que todo esto sucediera. Ella eligió mentir, me traicionó, y ahora estaba allí, tratando de defenderlo como si no tuviera otra opción. ¿Sabes qué, María?, dije, mi voz fría, ya sin paciencia. Ya no me importan tus excusas. Ya tomaste tu decisión. No solo me engañaste, destruiste todo lo que teníamos. Vi un destello en sus ojos, arrepentimiento, comprensión, tal vez ambas cosas, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La cara de María se endureció ante mis palabras, pero pude ver cómo su fachada comenzaba a desmoronarse. Por un instante, pareció que se iba a romper, como si finalmente el peso de sus acciones la alcanzara. Pero en lugar de eso, cruzó los brazos, su voz se volvió más cortante. ¿Crees que todo esto es culpa mía? ¿Que soy la única que arruinó todo? Su repentina defensiva me sorprendió. Esperaba ver arrepentimiento, tal vez incluso una disculpa, pero no esto. Ella seguía intentando culparme, y no iba a permitir que eso ocurriera. Oh, claro, mi error, le respondí, el sarcasmo empapando mi voz. Tienes toda la razón. Yo soy la que permitió que un desconocido se acercara a mí en nuestra casa, en nuestra fiesta. Claramente, todo esto es culpa mía, dijo, mirándome fijamente, con frustración claramente visible en sus ojos. ¿Crees que quería que las cosas terminaran así? ¿Te escuchas, Luis? Hemos estado cayendo a pedazos durante años. Intenté hablar contigo, traté de que vieras lo distante que te habías vuelto, pero no te importaba. Yo estaba, sola. ¿Sola? Esa palabra resonó en mi cabeza, lastimándome aún más, clavando el cuchillo más profundo. No iba a dejar que se pusiera en el papel de víctima, no después de todo lo que había hecho. ¿Sola? ¿Y José aquí era tu solución? No hiciste ni el más mínimo intento por arreglar las cosas entre nosotros. Fuiste a mis espaldas. Si realmente estabas tan infeliz, podrías haberte ido, pero elegiste engañarme. Eso es tu culpa, no mía. José se quedó en silencio, su sonrisa arrogante ya no estaba en su rostro. Ahora él no formaba parte de la conversación. Esto era exclusivamente entre ella y yo. No quería hacerte daño, dijo, su voz temblando ahora, pero había una grieta en sus palabras, una debilidad que no podía ignorar. Pero yo también estaba sufriendo. Hace mucho que dejaste de preocuparte. Sus palabras me dolieron, pero no iba a permitir que me manipulase.
No, María. No eres la víctima aquí. Tuviste una opción, y la tomaste. Ahora estás aquí, tratando de justificar lo que hiciste, echándome la culpa de todo esto. ¿Pero esto? ¿Todo esto es realmente mi culpa? Por primera vez, no tuvo una respuesta rápida. Parecía que la magnitud de lo que había hecho finalmente comenzaba a calarle, pero ya era demasiado tarde para todo eso. El silencio entre nosotros se alargaba, y por primera vez, vi a María tambalear. El desafío, el intento de cambiar la culpa, se desvanecían mientras ella permanecía allí, mirando al suelo. Sus brazos cayeron a los lados, su postura pasó de defensiva a derrotada, como si no supiera qué decir a continuación. Y sinceramente, yo tampoco lo sabía. Pero la ira seguía rugiendo dentro de mí. No bastaba con verla allí, con esa mirada arrepentida ahora que sus mentiras habían quedado al descubierto. Necesitaba que comprendiera la magnitud de lo que había hecho, que enfrentara la destrucción que había causado. Que reconociera que fueron sus acciones, no las mías, las que destrozaron todo. Realmente no lo entiendes, ¿verdad?, dije, rompiendo el silencio finalmente. Mi voz era baja, temblorosa, cargada con todo lo que no había dicho hasta ese momento. No solo me engañaste, María. Me rompiste. Hiciste que cuestionara todo, cada momento, cada palabra, cada recuerdo, y ahora estás aquí, actuando como si todo esto fuera inevitable, como si yo te hubiera empujado a hacerlo. Pero no sé si es miedo de perderme o miedo de enfrentar las consecuencias de lo que hiciste. No quise que llegara tan lejos, susurró. Nunca planeé nada de esto. Solo, no sé. Estaba completamente perdida, y José, ahí estaba él. Me reí, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Ah, ¿solo estaba ahí? ¿Eso es todo lo que se necesitaba? ¿Un tipo apareció y te prestó atención? ¿Eso es lo que esperas que crea? ¿Que simplemente pasó? Abrió la boca para decir algo, pero no salió palabra alguna. Sabía que no quedaban más excusas, no quedaban más mentiras que contar. Y por primera vez esa noche, parecía que finalmente entendió la magnitud de lo que había hecho. Pero ahora ya no importaba. Era demasiado tarde. Di un paso atrás, y la inevitabilidad de todo me envolvía. Estoy terminado, dije, mi voz más tranquila, pero firme. Puedes quedarte con tus excusas, con tu culpa, con lo que sea que necesites para poder dormir por la noche. Estoy terminado con esto. Me di la vuelta para irme, y esta vez, ella no intentó detenerme. Pero cuando llegué a la puerta, algo en María cambió. Esa noche, por primera vez, dio un paso hacia mí, su voz atravesando el silencio. Luis, espera, gritó, su voz llena de desesperación, quebrándose como si fuera lo único en lo que se había aferrado durante tanto tiempo. Pero ya no había nada más que decir. Necesitaba que comprendiera la gravedad de todo esto, que entendiera que no podía retroceder con unas disculpas y una cara triste. No puedes hacer esto, le dije, sin mirar hacia atrás, con la espalda hacia ella. No puedes quedarte ahí después de meses de mentiras y de repente actuar como si importara ahora que me voy. Has tomado tu decisión, María, y ahora tienes que vivir con ella. Su voz se rompió de nuevo, más débil esta vez. Lo sé. Sé que lo estropeé, pero podemos arreglarlo. Podemos. Me di la vuelta, mirándola con incredulidad. ¿Arreglarlo? ¿Crees que queda algo por arreglar? Sacudí la cabeza, el dolor y la incredulidad mezclándose dentro de mí. Lo destruiste todo, María. Tiraste lo que teníamos a la basura, como si no significara nada, y ahora quieres arreglarlo. Su traición me había destrozado, las mentiras, los meses que pasó haciéndome creer que todo estaba bien mientras se reía y coqueteaba con alguien más. No sé qué pensabas que iba a pasar, seguí, mi voz fría y firme, pero esto, nosotros, se acabó. Sus lágrimas finalmente cayeron, pero no hicieron nada para conmoverme. Era demasiado poco, demasiado tarde. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí, dejando atrás a María, sus lágrimas y las ruinas de nuestra vida. Cada paso que daba fuera de esa casa se sentía como si me estuviera liberando de las arenas movedizas, como si finalmente pudiera soltar el peso abrumador que me había mantenido atrapado tanto tiempo.
Pero en lugar de alivio, lo único que sentía era un vacío profundo, y la ira. La traición me consumió como un fuego, dejando solo cenizas en su paso. Había perdido a María mucho antes de esa noche, y tal vez, en el fondo, siempre lo supe, pero verla, escuchar sus excusas, verla con él, con ese tipo, José, eso me destrozó de maneras que nunca imaginé. Me subí al coche y me quedé allí un momento, mis manos firmemente sujetando el volante. El futuro que había imaginado, todos nuestros planes, cada promesa que compartimos, todo se había desvanecido. Y lo único que quedaba era la clara comprensión de que no tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro. Entonces, mientras miraba la calle oscura y vacía, una sensación extraña de claridad me invadió. María había tomado su decisión, y ahora yo había tomado la mía. Ella eligió mentiras, traición y lo que llamaba diversión. Yo elegí alejarme. Y por primera vez en meses, sentí que estaba recuperando el control de mi propia vida. Respirando profundamente, encendí el motor. El suave zumbido del coche llenaba el silencio mientras me alejaba de la espera. No miré atrás. No había nada para mí allí. Sabía que llevaría tiempo ese marear, reconstruirme, pero también sabía una cosa con certeza. Merecía algo mejor, y desde ese momento, no me conformaría con menos.